Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos a esta serie que estamos estudiando. Estamos estudiando la serie Entendiendo textos bíblicos en su contexto. Una de las frases, hermanos, que se usa muy a menudo, algunos hermanos la usan, ¿verdad? Con buenas intenciones. No estamos diciendo que no la usan con buenas intenciones, pero a veces se usa de una manera que a veces no la abusamos de esa frase o de esas palabras porque a veces la usamos para cosas que no están relacionadas con lo que realmente se debe de usar, ¿verdad? Y hoy vamos a estudiar algo de eso para que ustedes puedan entender ah, que sí, Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios que, que tiene su soberanía, que Él decide qué hace, ¿verdad? Cómo ejerce su poder, cómo Él hace que pasen las cosas, ¿verdad? Porque Él ya tiene un plan, ¿verdad? Y generalmente, hermanos, cuando Dios usa su poder, lo usa para desarrollar su plan de salvación, ¿verdad? También lo usa para hacer que las cosas se acomoden para que él pueda desarrollar sus planes, ¿verdad? Y en realidad esa es una virtud que solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Pero a veces los cristianos, a veces mencionan esto cuando van a orar o cuando quieren invitar a alguien a orar, dice, pues vamos a orar porque para Dios no hay nada imposible, dice. Y se oye bonito, ¿verdad? Se oye muy bonito. Y, y pues se oye hasta animoso, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, sí, pues vamos a orar porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y hay que tener fe y a veces no se entiende muy bien el concepto de la fe, porque a veces pensamos que tener fe es solo creer que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer y que Él va a cumplir porque lo que le estamos pidiendo solamente porque creemos que Dios lo va a hacer. Eso, así entienden la fe, pero la fe va mucho más allá, ¿verdad? La fe, hermanos, tiene que ver con que creamos en carácter completo de Dios. Él no va a hacer nada que vaya en contra de su voluntad o en contra de sus valores. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de sus principios morales o no va a hacer nada para que nos haga daño, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que Dios es amor, pero también es juicio, ¿verdad? Es justo. También castiga, también corrige, también disciplina, también ah, es todopoderoso, pero antes de ejercer su poder Dios, Él primero sabe lo que va a hacer. No solamente ejerce su poder por ejercerlo, ni tampoco lo va a ejercer al capricho nuestro o por lo que nosotros querramos que pase. No, Dios él usa su poder, pero dentro de sus juicios, dentro de su carácter, dentro de sus planes, ¿verdad? Entonces, bien importante entender eso y muchos hermanos no lo entienden, por más que se les explique, no lo entienden y piensan de que no, es que, y vuelven a lo mismo, ¿verdad? Y es un trabajo difícil porque ah, pues hay la influencia, ¿verdad? La influencia de la gente que acostumbra a pensar de esa manera sin entender cómo es el carácter de Dios, pues está muy diseminado en muchos cristianos, ¿verdad? Que tristemente les han enseñado así. Pero por eso estamos estudiando, hermanos, para que al menos ustedes se den cuenta de que Dios sí es todopoderoso, ¿verdad? Y que para Él no hay nada imposible, pero ahorita vamos a ver en qué sentido hay que entenderlo. Y les invito a que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 32, porque Jeremías lo explica bien clarito, hermano. Él en la misma palabra de Dios lo explica. Jeremías capítulo 32. Jeremías 32, versículo 17. Vamos a leerte el versículo 16. Jeremías 32, 16.
Jeremías está está después de Isaías, ¿verdad? Después de Isaías está Jeremías. Jeremías 32, versículo 16 hasta el versículo 20. Vamos a leer estos versículos. Y Jeremías está haciendo una oración. Desde luego que aquí él escribe, ¿verdad? Pero vamos a ver el contenido y cómo él se expresa correctamente acerca de lo que él va a expresar en su oración. Espero que ya lo hayan encontrado. Jeremías 32, del 16 al 20, dice así: después de entregarle la escritura a Baruch, hijo de Nerías, oré al Señor, dice Jeremías. Y a continuación, del versículo 17 en adelante, es la oración de Jeremías, la oración que le está haciendo al Señor. Y dice así: ah, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Y luego dice: para ti, dice Jeremías, no hay nada imposible. Está hablando de su creación, que todo lo que Dios creó, lo creó porque Dios es capaz de hacerlo. Y nada es imposible de lo que hay creado en el mundo. No hay nada imposible que Dios no haya podido hacer. Fíjense que Jeremías está enfocando en la creación, que Dios ha hecho todo dentro de su poder, y para Dios, de lo que existe en el universo, no hay nada que él no pudo hacer, todo lo pudo hacer. Versículo 18: muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. También Dios, ah, en su carácter, también Dios dice que muestra su amor, y también dice castiga a los hijos que se portan mal, ¿verdad? O sea que Dios ejerce su poder también en esas dos cosas. Luego dice: oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Y luego mire que dice el verso 19. Esto es bien importante, hermano. Tus proyectos son grandiosos. O sea que para Dios no hay nada imposible, pero está hablando de sus proyectos de Dios. Los proyectos, para cualquier cosa que Dios quiera hacer dentro de sus proyectos, dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, no hay nadie que pueda impedirle a Dios nada. Tus propósitos, dice, tus propósitos. No dice nuestros propósitos, ni mis propósitos que yo te pida. No está diciendo así Jeremías. Jeremías está diciendo le está hablando a Dios. Se está refiriendo a Dios. Tus propósitos son grandiosos y magníficas tus obras, ¿verdad? Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto. Cuando sacó a Israel, ¿se acuerdan? Y mandó plagas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, en el tiempo de Jeremías, lo sigue haciendo milagros, tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Y podemos seguir leyendo, ¿verdad? Pero el asunto, hermanos, es de que Jeremías enfatiza que Dios, para él no hay nada imposible de lo que él ha creado, ¿verdad? De la creación que nosotros vemos, el aire, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera, el agua, todo. No hay nada imposible que él no haya podido crear. Pero también dice que no hay nada imposible que pudo detener a Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Fíjense. O sea que Dios mandó las plagas a Egipto para demostrarle su poder y así poder sacar a su pueblo de Egipto. Todo eso, todo lo que Dios hace tiene un propósito, pero en los planes de Dios, en los planes que Él tiene. Y en el plan de Dios estaba sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso Él demostró su poder en las plagas, ¿verdad?
Y dice, y Dios sigue actuando, ¿verdad? Sigue actuando, pero también sigue mostrando su amor. Dios usa su poder para mostrar su amor, ¿verdad? A los que, a los que Él considera que le obedecen y que son fieles a Él, pero también Él sigue usando su poder para castigar a aquellos que lo odian y se portan mal, ¿verdad? Que lo desprecian, ¿verdad? Y están viviendo en pecado, en la maldad. Entonces estamos viendo de que Dios, para Él no hay nada imposible en el sentido de que lo que Él juzgue, lo que Él califique, lo que Él determine que es necesario que Él lo haga, lo hace, ¿verdad? En ningún momento aquí se está hablando de que nosotros vamos a usar a Dios para nuestros planes, para nuestros proyectos, ¿verdad? Desde luego que le podemos orar, pero no es algo que solo porque yo piense de que Dios es todopoderoso lo va a hacer para mí, ¿verdad? Si es el plan de Dios que lo que yo estoy pensando va a ayudar para que el plan de Dios se desarrolle, desde luego que Dios me va a apoyar. Si están entre los planes de Dios, mis planes se asocian con los planes de Dios, claro, pero si no, no, ¿verdad? Dios tiene su agenda, ¿verdad? Y Él sabe lo que está haciendo y Él sabe lo que le conviene a cada quien. Y no solo a cada quien personalmente, a cada nación, a cada pueblo, en fin. Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible, pero hay que entender en qué sentido, ¿verdad? ¿En qué sentido? Porque muchos usan esta frase, por ejemplo, tú pídele a Dios, dice, pues porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, uno puede sonar así como que está bien, ¿verdad? Pero en realidad, es mejor pedirle a Dios que se haga su voluntad, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad. Si es tu voluntad que tú me puedas conceder lo que te pido, gracias, Señor. Si es tu voluntad, ¿verdad? Tú crees que es lo mejor para mí lo que te estoy pidiendo, sí, Señor, ¿verdad? Pero a veces, como le digo, hay gente que ora y dice, es que Dios, como para Dios no hay nada imposible, tú solo cree, dice, tú solo cree. Pero no es solo creer, ¿verdad? Es que hay que pedir a Dios con entendimiento, ¿verdad? Y respetando sus atributos, ¿verdad? Si Dios tiene un plan diferente al que yo tengo, ¿qué plan creen que será mejor, el mío o el de Dios? Desde luego que el de Dios, ¿verdad? Porque Él es sabio y Él es amor y me ama por eso. Y a veces no entendemos eso, ¿verdad? No entendemos. A veces cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Él usó su poder. Y no hubo algo imposible que pudiera detenerlo para sacar al pueblo de Egipto. Él lo sacó y derrotó al faraón, derrotó al ejército de Egipto, ¿verdad? Y luego lleva a su pueblo por el desierto, fíjese, por el desierto. En vez que lo lleve rápido, meterlo a la tierra prometida, duraron 40 años ahí en el desierto dando vueltas porque no le creyeron a Dios. Fíjese. Pero Dios los podía haber metido allá en un mes a la tierra prometida. Pero como ellos se portaron mal, Dios tuvo que castigarlos, tuvo que mostrarles disciplina, ¿verdad? Por su falta de confianza en Dios. Entonces, a veces, hermanos, nosotros tenemos que ser inteligentes y cuando leamos la Biblia, pues también valorar todos esos aspectos, ¿verdad? Ya vimos que en el versículo 19, Jeremías dice, tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. O sea que Dios, para Él no hay nada imposible en sus proyectos. En los míos, no sé si se alineen con el Señor, pues, ¿verdad? Pero en realidad, cuando la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, se explica por qué, ¿verdad? Pero muchos hermanos no leen el contexto, no leen lo que está antes y después, entonces a veces no pueden entender muchas cosas. Vamos a ver otro caso, Marcos capítulo 10. Este caso es Jesús, ¿verdad? Marcos capítulo 10. Este es un joven rico que se le acerca a Jesús. Y la historia se encuentra en Marcos
10 y también se encuentra en Mateo capítulo 19, pero vamos a estudiarla en Marcos. Voy a leer el versículo 27. Marcos 10:27. Aquí Jesús va a decir lo mismo que dijo Jeremías. Pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. O es lo mismo decir, para Dios no hay nada imposible. Dice Marcos capítulo 10, verso 27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. ¿Ya vio, hermano? Aquí dice que para Dios todo es posible. Pero ¿en qué contexto dijo Jesús estas palabras? ¿De qué estaba hablando en este capítulo cuando Jesús dijo estas palabras? Si usted empieza a leer el capítulo, en el capítulo Jesús está hablando trae una historia que viene hablando desde el capítulo 9, donde Jesús empieza a hablar de que el hombre necesita a Dios para salvarse y que el ser humano necesita tener un corazón como de niño, un corazón humilde, ¿verdad? Para que pueda recibir el reino de Dios. De eso está hablando. Y luego en el capítulo 10 habla del divorcio, fíjese, del divorcio. ¿Y por qué suceden los divorcios? Por el orgullo de la gente, por el orgullo, ¿verdad? Porque no son personas amorosas, ¿verdad? Y al contrario son personas orgullosas que quieren imponer su voluntad sobre otras personas. Entonces a veces chocan, y entonces no son capaces de reconocer sus errores ni de cambiar su carácter. Entonces de eso está hablando, fíjense, por eso, las causas por qué viene el divorcio. Y luego dice que luego se le acerca un joven rico, ¿verdad? En el versículo 17. Y es ahí en esa historia que Jesús va a hablar de que, de que de que es muy imposible para el hombre orgulloso y más para el hombre que es orgulloso y es rico en lo material, poder salvarse, poder entrar al reino de Dios. De ese es el tema, ¿verdad? Entonces, si usted ha leído esa parte de la Biblia, dice el verso 17, cuando Jesús estaba por irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Marcos 10:17. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre se acercó con el deseo de que Jesús le dijera, ¿verdad? O le confirmara si él estaba bien en sus ideas. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. En otras palabras, indirectamente Jesús ya le dijo que él no es bueno. Si ese hombre se consideraba bueno, Jesús ya le dijo, mira, tú no eres bueno. O sea, indirectamente se lo dijo que solo hay uno que es bueno, es Dios. Y luego dice así, nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, dice Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le mencionó ahí varios, ¿verdad? Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven, como diciendo ya estoy adentro, ¿verdad? Yo creo que estoy por el buen camino, dijo. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ya que no tengas dinero, ven y sígueme. Ya que hayas repartido toda
tu dinero, ya que ah, te hayas deshecho de tu Dios. Eso le quiso decir Jesús. Ven y sígueme. Versículo 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. El tema aquí, hermanos, es cómo entrar al reino de Dios. Ese es el tema que se está hablando. Y este muchacho pensaba que como estaba rico, estaba bien bendecido por Dios y que se portaba bien, según él, ¿verdad? Y prácticamente como que ya estaba muy adentro del reino de Dios, que no le faltaba mucho. Pero Jesús le descubre que no es así, que no es así. ¿Por qué? Porque él tenía un Dios que era el dinero. Y luego dice aquí, por eso Jesús dice, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos, dice, se asombraron de sus palabras, de las palabras de Jesús. Y Jesús les vuelve a decir, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, le dice. ¿Por qué? Porque también sus discípulos pensaban que los ricos, en ese contexto donde ellos vivían, estaban bendecidos por Dios. La riqueza material era una bendición de Dios, ¿verdad? Y que como que Dios les caía bien y que los pobres, pues Dios no les caía bien y que por eso estaban pobres. Y seguramente porque andaban mal en su vida espiritual o se portaban mal, por eso Dios los estaba castigando y eran pobres. Pero esa es una teología equivocada. Es una manera de pensar equivocada de Dios. Por eso está Jesús diciendo, es imposible, dice, que con esa manera de pensar se pueda entrar al reino de Dios. Es lo que está queriendo decir Jesús. Y luego dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Verso 25. Le resulta más fácil a un camello, dice Jesús, pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Porque la manera de pensar de este rico está totalmente equivocada. Es lo que está queriendo decir Jesús. Los discípulos, verso 26, se asombraron aún más porque ellos pensaban igual y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Dice. Si los ricos supuestamente están bendecidos por Dios y no se van a poder salvar, los pobres menos. Estaban pensando ellos. Y entonces Jesús dice, verso 27, para los hombres es imposible porque están pensando de una manera equivocada. Aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible, en el sentido de que Dios puede acepta acepta a toda persona. Para Dios, para la salvación, para Dios todo es posible, porque no es por los méritos del ser humano que es la salvación, es un regalo de Dios. Fíjense. Pero ellos como no conocían eso, pues se les hacía imposible que cómo entrar al reino de Dios, según como ellos se les habían enseñado. Pero Jesús le está diciendo que esa enseñanza que ellos traían está totalmente equivocada, es una teología pésima, malísima, que no era correcta según lo que Jesús venía enseñando, ¿verdad? Por eso Jesús dice, si ustedes tienen esa manera de pensar, es imposible, porque Dios no trabaja de esa manera. La salvación no es así, dice. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, es lo que Jesús está diciendo, que para los hombres es imposible porque tienen una teología, un concepto equivocado de Dios acerca de la salvación. Y luego dice, pero para Dios, de hecho, pero no para Dios, dice, de hecho, para Dios todo es posible, porque Dios hace posible la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Claro que aquí Jesús no lo dice, pero más adelante lo entendemos, ¿verdad? Que el plan de Dios no es salvar a la gente por lo que la gente es, ¿verdad? Sino por el amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque todos somos pecadores. Entonces nadie se puede salvar por sí mismo. Pero para Dios sí es posible salvarnos porque Él ya proveyó un Salvador.
Ese es el punto. Está hablando de la salvación, ¿verdad? No está hablando de otros temas de lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita primordialmente es la salvación. Y para esa salvación no hay nada imposible que impida que Dios salve a la humanidad, porque ya dio a su Hijo, precisamente para que salve a la humanidad. Es el tema, la salvación. Usted lo saca de ese tema, pues, y mete este versículo en otro lado, pues lo saca del contexto. Porque aquí el tema que Jesús está hablando cuando dijo esto, está hablando de la salvación, que para, para lo que para los hombres es imposible. Con respecto a la salvación, para Dios sí es posible, porque es a través de su Hijo que Él salva a la humanidad. Entonces, y luego dice el verso 28, ¿qué de nosotros, dicen los apóstoles, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Dice. Entonces, ellos todavía no entendían el plan de Dios. Ellos pensaban, bueno, si no es por que nos estamos ganando por seguirte la salvación, entonces, ¿cómo la vamos a obtener? Dice Jesús. Dicen ellos, le están preguntando a Jesús. Comenzó a reclamarle Pedro, como diciendo, nosotros estamos siguiendo porque creemos que tú nos vas a hacer ricos, tú nos vas a llenar de bendiciones materiales. Pero si no es así, entonces, ¿para qué te seguimos? Dice. Y entonces Jesús le dice, verso 29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que haya por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, Jesús va a usar una hipérbole, una exageración. No está hablando de algo literal, sino simplemente para ilustrar su punto. Lo que van a recibir, dice, recibirás 100 veces más ahora en este tiempo, y pone entre comillas casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, dice, y en la edad venidera, la vida eterna, ¿verdad? Y luego dice, pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahorita, hermanos, hay unos hermanos que predican el evangelio de la prosperidad que dicen, aquí lo dijo Jesús, que van a recibir 100 casas más. Entonces Jesús está diciendo que sí vamos a ser ricos en este mundo, en este tiempo. Aquí lo está diciendo Jesús, pero él lo están tomando literalmente cuando Jesús lo está usando nada más para ilustrar su punto de que la recompensa que recibimos al creer en Jesús y seguir a Jesús es muchísimo más grande que lo que podemos obtener en este mundo, materialmente hablando. La bendición espiritual que Él nos va a dar es la vida eterna, que vale más que 100 casas, que 100, que 100 posesiones que tengamos en este mundo. Es lo que está queriendo decir. No es que lo esté queriendo decir literalmente, ¿verdad? Es una hipérbole donde exagera el punto para dar a entender que lo que lo que se recibe por seguir a Jesús y por creer en Jesús, que es la salvación, el tema es la salvación, es muchísimo más grande que cualquier posesión material que podamos lograr en este mundo. Y en otras parábolas lo ilustra, ¿verdad? De aquel hombre que era rico y dice, ya tengo mucho dinero, me voy a descansar, y dijo, ya estoy muy rico, ahora me voy a dedicar a divertirme y a descansar. Y dice Jesús, tonto, hoy vienen a pedirte tu alma, y todo lo que hiciste, ¿de quién será? Porque te preparaste para lo material, pero no te preparaste para lo espiritual. Y ese es el mensaje, ¿verdad? Pero este versículo Jesús lo dijo, ya lo vimos dentro del contexto de cómo se obtiene la salvación. Para los hombres es imposible la salvación de la vida eterna, pero para Dios sí es posible. ¿Por qué? Porque es un regalo que Él nos hace a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando uno saca el versículo del contexto, pues le puede dar, lo puede acomodar donde quiera, ¿verdad? A su manera, ¿verdad? Pero no está entendiendo el por qué lo dijo Jesús y cuándo lo dijo y para qué lo dijo, ¿verdad? Y esto es porque los discípulos lo estaban siguiendo, y para alentarlos Jesús le dijo, ustedes que me están siguiendo van a recibir muchísimo más
que lo que este hombre rico ha tratado de acumular en su vida aquí en la tierra, ¿verdad? Y es lo que está, eso es todo el punto, ¿verdad? Vamos a ver otro que se encuentra en Lucas, donde el ángel Gabriel dice estas palabras. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Y este pasaje, como le digo, la gente nada más lo lee esta frasecita y la saca, ¿verdad? Pero y le preguntan, oye, ¿y dónde dice este pasaje? No, pues se lo dice ahí en parte de la Biblia, ¿verdad? Pero ni siquiera sabe por qué se dijo esa frase, ¿verdad? Lucas 1:37, ya lo tiene, me imagino, ¿verdad? Y mire qué dice el versículo Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Ya ve, hermano, para Dios no hay nada imposible. Entonces, usted pídale lo que quiera, porque para Dios no hay nada imposible. Estará bueno el razonamiento ese, de que usted pídale lo que quiera, que para Dios no hay nada imposible. Si usted lee el capítulo 1 de Lucas, se va a dar cuenta de que el ángel que dijo estas palabras es el ángel Gabriel, que en este capítulo 1 vemos de que el ángel llega a casa de Zacarías, que era un sacerdote del templo, y de Elizabeth, que era su esposa, y ya estaban mayores de edad, no dice qué edad tenían, pero ya estaban mayores de edad y no tenían hijos. Y llega al ángel a decirle que van a tener un hijo. Y luego el ángel va a visitar a María para decirle de que Dios la había escogido para que a través de ella naciera el Hijo de Dios, Jesucristo. Y María dice, pero ¿cómo si no estoy casada? En fin, quizá usted ya conoce la historia. Y el ángel le dice, mira, el Espíritu Santo va a venir y va a posar sobre ti y va a haber, vas a concebir un hijo, de parte del Espíritu Santo. Y después que le dice que Elizabeth, siendo anciana y estéril, va a tener un hijo a su edad avanzada, y que ella, siendo virgen, va a tener un hijo, ¿verdad? Sin estar casada. Es cuando el ángel le dice en el versículo, vamos a leer el versículo 35 en adelante. Versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, le dice. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Y por estos dos acontecimientos que están fuera de lo normal, fuera de lo regular, y como es el plan de Dios, verso 37, porque para Dios, dice, no hay nada imposible. Se está refiriendo al nacimiento de Juan el Bautista, de un matrimonio ya de ancianos, y del nacimiento de Cristo de una mujer virgen, ¿verdad? Y porque es el plan de Dios, como leímos en Jeremías, y porque los planes de Dios son grandiosos y magníficos, no hay nadie que lo pueda impedir.
no era impedimento, aunque Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ya era mayor de edad y era estéril desde su juventud. Dios demuestra de que cuando Él quiere hacer algo, lo va a hacer. Y en el caso de María también, siendo virgen, Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible cuando son sus proyectos, ¿verdad? Cuando son los proyectos de Dios. Entonces, a veces uno dice, ay, usted no ha tenido hijos. Ah, pues para Dios no es nada imposible. Usted nada más crea. Fíjese, usted nada más crea. Y usan este versículo sacándolo de su contexto. El ángel lo dijo porque era el plan de Dios que naciera Juan el Bautista, que iba a ser el precursor o el que iba a anunciar el que iba a bautizar a Jesús, y de Jesús, su hijo, ¿verdad? De Jesús, su hijo, que iba a ser el Salvador del mundo. En este caso, como es el plan de Dios, para Él no hay nada imposible, ya sea anciana o ya sea una virgen, Dios hace que las cosas pasen. Pero no es lo mismo que yo diga, pues mi esposa ya está anciana, ya estoy anciano, pero como para Dios no hay nada imposible, usted nada más crea, hermano, y va a ver que Dios le hace el milagro. Estoy sacando el texto fuera de su contexto, ¿verdad? Y no estoy diciendo que para Dios no lo pueda hacer, pero no es el plan de Dios, es un plan mío. Es una cosa el plan mío y otra cosa es el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, a veces ese es el problema, que mucha gente no alcanza a darse cuenta cuándo es plan de Dios y cuándo es plan mío, cuándo es plan del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Estamos tratando de explicar. Entonces, y aquí hay otros pasajes, ¿verdad? Pero lo que estamos tratando de explicar, hermanos, es de que esta frase de que para Dios no es nada imposible, cuando sale en la Biblia, sale dentro de un contexto. En Jeremías vimos de que es para que Dios, primero dice Jeremías, tú creaste todo el cielo, la tierra, creaste todo lo que existe en el universo. En ese caso, ¿por qué Dios lo creó? Porque Él tenía el propósito de que al crear el mundo lo iban a habitar seres humanos que Él también iba a crear. Entonces ahí vemos que para Él no hay nada imposible porque era el propósito de Dios crear el mundo y crear seres humanos para que vivan en ese mundo y para que esos seres humanos también lleguen a relacionarse con Dios. Ese era el plan de Dios, ¿no? Por eso lo hizo. Luego vimos en Marcos 10, que también es Mateo 19, está la misma historia en esos dos libros, pero en diferente capítulo, de que Jesús está hablando de la salvación, de que el ser humano puede tener una idea de la salvación y puede pensar que la idea que él tiene es esa, Dios la va a aceptar, pero el plan de Dios es otro, ¿verdad? Dios nos salva a través de su Hijo Jesucristo. Y para Dios es posible salvar a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo Jesucristo, Él murió por todos los seres humanos. O sea que no hay algo imposible para Dios. El ser humano que quiera creer en el Señor Jesucristo es salvo, ¿verdad? Y no hay nada que nos impida a nosotros los seres humanos ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios ya proveyó un Salvador. Eso que parecía imposible, Dios ya lo hizo en Cristo Jesús. Y lo que estamos viendo aquí también, en los planes de Dios estaba que naciera Juan el Bautista de una anciana y su hijo de una virgen. Pero como es el plan de salvación de Dios, Él lo puede llevar a cabo. Y él puede hacer todo lo que esté dentro de su plan, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia que los que hemos creído en Él y hayamos estado ya muertos físicamente, dice que nos va a resucitar, ¿verdad? Nos va a resucitar, nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y ahí sí yo puedo decir, eso va a ser posible porque para Dios no hay nada imposible, porque eso ya lo predijo, ya dijo que lo va a hacer. Pero hay muchas cosas que no ha dicho que Él va a hacer, pero a veces nosotros las asumimos que las va a hacer, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice que es seguro, ¿verdad?
Nosotros le podemos pedir a Dios muchas cosas, pero que Él las haga solo porque es todopoderoso, pues eso queda a discreción de Él, ¿verdad? Pero no puedo asegurar de que, si tú tienes fe, Dios te lo va a hacer porque para Él no hay nada imposible. Esa es una manera equivocada de pensar, ¿verdad? Porque no estamos para, para que Dios complazca nuestros planes, ¿verdad? No está para que lo usemos a Él, usemos su poder para que nosotros salgamos beneficiados solo porque es algo que nosotros deseamos, ¿verdad? Entonces es bien importante entender esa parte de la teología, ¿verdad? De que Dios sí nos ama y que Dios sí nos ha salvado, y nos ha regalado la salvación en su Hijo Jesucristo, ya lo ha hecho posible. Si algún ser humano quiere o piensa de que él no se va a poder salvar porque es pecador, eso es totalmente equivocado, porque para Dios sí es posible que al peor de los pecadores se salve. ¿Se acuerda cuando uno estaba en la cruz con Jesús? Habían dos, cuando estaba crucificando a Jesús, habían dos, ¿verdad? Dos malhechores. Y siendo malhechores, uno se salvó. ¿Por qué? Porque le pidió a Jesús que se acordara de él y que lo salvara. Y Jesús lo salvó. Le dijo, "Oye, yo te digo de verdad, les, que hoy estás conmigo en el paraíso", le dice, dándole la palabra de que él podía salvarlo, aún estando en la cruz, Jesús, ¿verdad? Pero cuando se habla de salvación, esa palabra es donde cuenta más, que para Dios no es nada imposible en el sentido de la salvación, ¿verdad? Y en lo demás, pues Dios puede bendecirnos, puede contestarnos, pero no lo podemos dar como un hecho, ¿verdad? Como un hecho, sino que todo depende de su voluntad, de su sabiduría, del plan que Él tiene para nuestra vida. Todo eso está involucrado, ¿no? Nosotros no solamente estamos para pedir, ¿verdad? Sino que estamos para amoldarnos a la voluntad de Él, que es otra cosa que a veces no, a veces no la comprendemos, ¿no? Lo que Dios quiere es formarnos y formar un carácter en nosotros y prepararnos para la siguiente vida, ¿verdad? Entonces, Él está trabajando en cada uno de nosotros y Él sabrá lo que está haciendo con cada uno de nosotros. ¿Para qué nos va a usar en la próxima vida? Yo no lo sé, pero nos va a usar para algo. No creo que nos va a tener ahí nomás de flojonazos, ¿verdad? Sin hacer nada, ¿verdad? Dios ha de tener un plan para nosotros y lo vamos a descubrir cuando Él ya esté Él ya venga y estemos con Él. Pero la salvación, como vimos acá y estos pasajes que vemos, es algo que Él nada va a impedir que, que el plan de Dios no se realice, porque Él lo va a hacer posible que se realice, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya hemos visto tres ejemplos, ¿verdad? Y me gustaría escuchar sus opiniones, me gustaría escuchar qué piensan. Quizás nunca lo habían escuchado así, ¿verdad? Pero por eso estamos estudiando, ¿verdad? A ver, me gustaría Ah, escucharles. hermano, nuevamente el papá de Juan Bautista, Sí, Zacarías. Zacarías. Gracias, hermano. Ujú. Pero sí, no sé si entendimos el punto, cuándo se usa esa palabra, cuándo se usa en la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Porque Bueno, hermano, la manera que yo sí siempre he oído esa frase y casi siempre se usa cuando queremos que nos, que que nos Dios nos conteste conteste. una oración, ¿verdad? Exactamente. Ajá, y tal vez no es que sea mal ubicado en ese sentido, pero tenemos que entender que va a ser solamente cuando Es lo que inicialmente esté en los planes de Dios, que sea Exactamente, su voluntad. claro, Y siendo su voluntad de Dios, en ese sentido, no hay nada imposible para Él. claro, claro, así no hay, pero si yo le Pero digo no es que nuestra voluntad. O sea, es si yo quiero ser sano, por ejemplo, tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane, pero si ese no es en el plan de Dios, claro, ¿cómo no le va a torcer el brazo a Dios? claro,
es el punto, ¿verdad? Que a veces nosotros caemos en que esa frase se ha usado de esa manera, se ha sacado del contexto, ¿verdad? Entonces, como se saca del contexto, pues ya nos acostumbramos a usarla así. Cuando más que todo se usa para el plan de Dios. El plan de Dios. Cuando el plan de Dios es, le voy a poner un ejemplo. Si el plan de Dios, a mí me gusta usar el ejemplo un ejemplo bíblico que es el de Job. El ejemplo de Job, sabemos que el hombre tenía de todo lo material, tenía una familia grande, tenía salud y lo perdió todo. Perdió la familia, perdió su economía, perdió su salud, en fin. Y quedó prácticamente en la ruina, podríamos decirlo, ¿verdad? Quedó, y él estaba pues eh, pensando Quedó que en qué la estaba ruina y pasando, enfermo. ¿eh? Quedó en la ruina y enfermo. Enfermo, ¿verdad? Entonces su esposa le decía, bueno, pues ¿sigues creyendo en ese Dios? Le decía, como diciendo, ya ves que ese Dios no te cuidó, no te protegió, en fin, se olvidó de ti, etcétera. Y Job decía, no, dice, no, yo sigo creyendo en él, dice. Yo sigo confiando de que aunque yo me muera, dice, yo sé que mi Redentor vive, decía. Yo sé que él no es el causante de lo que me está pasando, o sea, no le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando, ¿no? Porque él entendía que era parte del plan de Dios, que lo que le estaba pasando era parte del plan de Dios. Y por eso él dice que después que terminó todo ese proceso, él dice, me purificaste como la plata, dice, me purificaste como el oro. O sea que él entendió que todo lo que le pasó en su vida fue para que su fe y su confianza en Dios crecieran, o sea, se enriqueciera espiritualmente. Entonces, a veces nosotros no entendemos el plan de Dios o no lo hemos entendido, entonces, pues vienen a nuestra mente pensamientos que no son correctos, ¿verdad? Porque empezamos a cuestionar a Dios, empezamos es lo que pasó con los discípulos. Dice, y nosotros que te hemos seguido, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, a nosotros no nos va a tocar nada, porque ellos tenían la idea que Jesús los iba a hacer ricos, por eso lo estaban siguiendo. Por eso dejaron sus redes, porque dijeron, no, pues vamos a ganar más con él. Él va a llegar a ser el rey, pues nosotros vamos a estar mejor. Pero cuando vieron que no, que nada de eso, pues como diciendo, ¿y ahora qué? Dice Jesús, no. Jesús le dice, ustedes van a ganar más, pero lo que van a ganar es la vida eterna. Les dice. ¿Verdad? Entonces, y es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? Y se usa, muchas veces se usa muy mal el término de la fe, porque no hemos entendido qué es la fe. A veces pensamos que la fe es solo creer. Creer que va a pasar. No, la fe es creer que Dios tiene un plan. Y ese plan puede ser de una manera o de otra. Y lo que Dios me mande es parte de su plan. Él me está enseñando, me está formando mi carácter, hace pasar por pruebas, me hace pasar por situaciones para que yo desarrolle un carácter o una fe, ¿verdad? Y tenemos que tener eso en mente también, ¿verdad? Porque no es solamente tener fe, pues ir a pedirle a Dios y que Él nos va a dar todo, ¿no? Sí nos puede dar nos va a dar lo que necesitemos, nos va a dar lo que necesitemos para desarrollar nuestra fe, pero no es que nos va a dar todo lo que nuestros caprichos, ¿verdad? Tenemos que entender Es, eso. ¿Sí? es estar consciente de que Dios todo lo puede, hermano, de que Dios es un Dios todopoderoso, Ujú. pero que nos va a dar nos va a responder conforme a su voluntad y a su Eso, propósito. exactamente, hermano. Y ese es el propósito de que Jeremías, hermano. Jeremías Ujú. cuando menciona eso, Jeremías fue uno de los profetas que el pueblo más lo despreció, más lo castigó. A Jeremías por hablarle la palabra de Dios al rey y al pueblo, lo mandaban golpear, le quitaban la comida, lo metían a la cárcel, una vez lo echaron a un pozo, lo Al pozo. encadenaban,
lo encadenaban, lo dejaban sin comer, por ir a decirle, y él como profeta decía, ay Señor, dice, para eso me hiciste profeta. Él entendió que el trabajo que Dios para el cual lo escogió fue un trabajo muy duro, muy difícil, ¿verdad? Cuando muchos piensan de que, pues ser profeta, pues porque Dios lo va a tener con todas las comodidades y todo le va a ir bien. Y no fue así, ¿verdad? Jeremías fue uno de los profetas que más sufrió, ¿verdad? Que más sufrió. Sin embargo, Dios lo estaba usando y lo usó para su gloria, ¿verdad? Pero Dios le formó el carácter para que pudiera soportar todo eso. Es el punto. Amén. Y es el punto que a veces no logramos entender. Que lo que pasa en nuestra vida tiene un buen propósito, aunque a nosotros no nos parezca muy bueno. Porque pues nadie quiere batallar, todos queremos la vida fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que usted cree que que María, Elizabeth que ya estaba anciana, ¿usted cree que fue fácil para ella tener un bebé a esa edad? No, Claro que no, fue un reto, un desafío, ¿verdad? Y para María, siendo una jovencita, siendo virgen, ¿usted cree que fue fácil? no. Tampoco, ¿verdad? Entonces, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y ellos lo aceptaron. Ellos lo aceptaron y Dios les dio la fortaleza y la capacidad para sacar adelante eso. Y ahí se comprobó que cuando uno tiene fe, pues todo es posible, porque Dios está siendo parte de tu plan. Dios se hace parte de su plan y tú estás colaborando con Él y Él te da las herramientas para que puedas salir adelante, ¿verdad? Amén. Ese es el propósito, ¿verdad? Pero a veces no se capta bien la idea, ¿verdad? Porque todos quisieran estar cómodos y no batallar para nada. Y precisamente porque uno busca la comodidad, uno dice, bueno, pues vamos a orar, pues para Dios nada es imposible, ¿verdad? Él me puede tener bien cómodo, pero nosotros lo Nadie oramos, quiere lo sufrir. pedimos de una manera torcida, ¿verdad? O sea, no decimos, pues Dios, que se haga en mí tu voluntad y ayúdame a pasar lo que... Conforme tu santa voluntad. Ese es el punto, ¿verdad? Y cuando uno se conforma a la voluntad de Dios, Dios nos da las herramientas para salir adelante. Amén. Bueno, no sé si tienen alguna comentarios más, preguntas. No sé, la hermana Clarita llegó un poquito después, ¿verdad? Pero vino del trabajo. Más vale tarde que nunca, hermanito. Sí, mire, qué bueno. De todas formas, queda grabado, ¿eh? Después que termina, yo lo subo a YouTube. Ustedes lo pueden buscar en Pastor José Escalante y ahí pueden ver de los que no han visto, ¿verdad? Ahí quedan grabados, ¿verdad? Pastor José Escalante en YouTube. Este es Facebook, este es Zoom en vivo. En YouTube quedan ya grabados los estudios. ¿Algún comentario, Panchito? Nada. ¿Sí entendió el punto? Tiene cerrado el micrófono. Sí. Sí, Panchito. Ahora sí, Panchito. Ahora sí, sí, incluso hay otros pastores y dicen, yo decreto que esta enfermedad va a desaparecer de ti en el nombre de Jesús. Allí como que se están proclamando demasiados santos y demasiados poderosos, igualándose a Dios, ¿verdad? Y algo parecido cuando oigo a unos pastores así con esa eh, arrogancia que oran pidiéndole a Dios, exigiéndole, solamente porque ellos se creen muy santos o con mucho derecho, y así oigo que oran. Sí. Bueno, Y pues por eso estamos estudiando para tener un concepto más claro y
y orar con humildad y reconocer el plan de Dios en nuestra vida. Exacto. No es solo pedir por pedir, ¿verdad? Y yo a veces los oigo y siento un poco de, no de corajes, pero sí me da como un poco de lástima, ¿verdad? Porque digo, pues, si conocieran bien el propósito de Dios, pues orarían con más humildad, ¿verdad? Con más, pero por eso estamos estudiando, hermano, porque es bien importante entender los contextos de los pasajes, las frases que se dicen, por qué se dijeron, en qué condiciones se dijeron. Más sobre todo esto que estamos estudiando es porque los planes de Dios Son están, perfectos. están centrados más que todo en nuestra salvación y en Amén. y en la vida eterna. Amén. No tanto en lo material, no tanto en lo pasajero que estamos viviendo. Aunque Dios siempre es bueno, ¿verdad? Pero Amén. más que todo hay que ver el propósito, por qué se dijeron estas frases que estamos estudiando. Y cuando usted lee el contexto, lo entiende, ¿verdad? Lo entiende. El de Marcos es que claramente está hablando de la salvación, de que no es por el esfuerzo del hombre, ni porque el hombre trate de guardar los mandamientos, porque nunca va a poder guardarlos perfectamente. Siempre va a quedar corto, ¿verdad? Porque su naturaleza se lo impide, simplemente. Y en ese caso, para los hombres es imposible la salvación, precisamente porque no pueden hacerse santos solos, no pueden justificarse solos, al menos que Dios les justifique en su Hijo Jesucristo, lo cual Él ya ha hecho, y por eso para él no hay ningún pecador que esté imposible, que sea imposible que Dios lo salve. Porque para Él sí Amén. es posible salvar a cualquier pecador, porque solo necesita creer en Él y arrepentirse y ya está, ¿verdad? Dios hace todo lo demás. Entonces hay que entenderlo en su contexto, esos pasajes, ¿verdad? Para que lo podamos entender mejor y poderlos explicar mejor, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que la clase les haya ayudado, Amén. que les haya abierto un poco más el entendimiento, y vamos a cerrar la grabación, Bastante, hermano, bastante. ¿sí? Muy buen estudio, sí. Bueno, si usted Gracias. quiere, si usted no, como le digo, si usted no vio la clase completa, la quiere ver, mañana ya está en YouTube. Hoy en la noche la subo a YouTube y mañana ya la puede ver, repetida a la hora que usted Sí. desee, ¿verdad? Sí, luego en mi trabajo me pongo los audífonos y ya escuché la pasada ahorita. Ok, hermano. Bueno, Ujú. pues, si no tienen preguntas, si no tienen comentarios, pues terminamos la clase. Sí, hermanita Clara. Yo entré a la clase cuando usted tenía diciendo que fue uno de los profetas que más sufrió. O ahora yo digo yo, ¿quién fue el profeta que más sufrió? Ahí me quedé. Porque yo siempre tomo mis notas. Sí. Empezamos. Jeremías. Sí. Déjeme. Jeremías. Ok, voy a cerrar la grabación y luego seguimos platicando. Damos las gracias por su atención en esta noche.